encuentros de enfoque. Esta vez para compartir con ustedes la lección de escuela sabática perteneciente a esta semana bajo el título de Jerusalén a Babilonia. Es un estudio especial, nos da mucha alegría poder contactar con ustedes. Gracias por permitirnos la oportunidad de estudiar juntos en esta semana. En esta semana, Encuentros de Enfoque se enfocó precisamente, valga la redundancia, en la fidelidad de los jóvenes hebreos a pesar de los grandes incentivos que Babilonia le ofrecía. El estudio de esta semana demostrará las debilidades de los protagonistas, y digo protagonistas porque en el libro de Daniel debemos ser muy cuidadosos en identificar a los héroes y los protagonistas. De hecho, héroes solamente hay uno, que es Dios. Protagonistas humanos hay muchos. Encontraremos a Daniel, Misael, Ananías, Azarías, Belsasar, Nabucodonosor y otros. Pero héroe, el libro de Daniel solamente menciona un héroe. Es en este contexto que entramos en el estudio y encontramos que hubo al menos 3 ocasiones en que fueron llevados exiliados desde Jerusalén hasta Babilonia. La primera vez fue en el año 605 a.C., donde fueron llevados todos los príncipes, y la estrategia precisamente de Babilonia era babilonizar a estas personas. El segundo grupo fue llevado en el año 597 a.C., donde el rey llevó artesanos, herreros y otros hombres importantes, entre los cuales iba el profeta Ezequiel. Y por último, en el año 586 a.C., fueron llevados, lo último, Jerusalén fue destruida, y fue la última ocasión en que llevaron exiliados desde Jerusalén hasta Babilonia. Pero es en este contexto que encontramos que, a pesar de toda la aparente derrota de Judá y de Jerusalén, la soberanía de Dios permanece intacta. La palabra soberanía puede ser usada como adjetivo o como sustantivo. Como adjetivo describe una persona que está por encima de todo, es superior a todo en rango, en poder y en autoridad. Pero como sustantivo, la palabra soberanía se refiere a una persona o grupo de personas que pueden gobernar. De ahí puede ser un rey, un gobernante, un presidente, etc. Ahora, cuando los cristianos hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del derecho absoluto que Dios tiene como creador, como redentor, como Dios todopoderoso, como Dios exaltado, como que tiene todo el poder, el rango y la autoridad. Por esa razón, el Cristo resucitado en Mateo capítulo 28 dijo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Sencillamente, decir soberanía de Dios es decir que Dios tiene todo el derecho a actuar por su voluntad, por su poder, por su autoridad, porque Él es el creador de este universo. Así que, a pesar de toda la tragedia, encontramos que la soberanía de Dios permitió que aún los babilonios llevaran o sometieran a Judá y a Jerusalén. Quiere decir que Judá y Jerusalén no fueron sometidos porque los babilonios fueran más poderosos que ellos. Sencillamente fueron sometidos porque la voluntad soberana de Dios así lo permitió. De modo que Judá y Jerusalén cayeron en lo que llamamos una fe bajo presión. En otras palabras, cuando vamos a Daniel capítulo 1, encontraremos que ellos fueron sometidos a una tremenda presión. Sufrieron presión social, sufrieron presión en cuanto al estilo de vida y también sufrieron presión en cuanto a la fe. ¿Por qué sufrieron presión social? Porque sus nombres fueron cambiados. Sufrieron presión en cuanto al estilo de vida, porque el rey les designó una dieta que ellos debían ingerir a fin de estar aptos para servir en el palacio. Y también sufrieron una presión en cuanto a la fe, porque la mayor parte de los alimentos que ellos iban a ingerir basados en esta dieta eran alimentos dedicados o sacrificados a los dioses paganos de Babilonia. Y, apreciados, déjenme decirles que, al igual que en aquel momento, en aquel tiempo, nosotros también estamos sometidos hoy a varios tipos de presiones, donde muchas veces nuestras convicciones, solamente el poder de nuestras convicciones pueden hacernos salir victoriosos de estos tipos de problemas.
De manera que todas las condiciones estaban creadas en el imperio para someter a estos jóvenes bajo la presión del imperio de Babilonia. Sin embargo, a pesar de que todas las condiciones estaban creadas, estos muchachos tenían convicciones tan firmes que superaron todas las condiciones que el imperio les había creado. Sí, habían condiciones creadas, pero habían convicciones firmes, porque para las convicciones diseñadas para hacernos sucumbir, tienen que existir en nuestra vida convicciones firmes. Y eso fue lo que hizo que los muchachos o los jóvenes hebreos salieran victoriosos de todas las pruebas que recibieron. De modo que ellos estaban resueltos a permanecer firmes a pesar de todo. ¿Por qué? Porque tenían convicciones firmes. Además de tener convicciones firmes, estos muchachos se destacaban por algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta hoy nosotros. En primer lugar, estos muchachos tuvieron la libertad de ejercer el libre albedrío. En segundo lugar, estos muchachos tuvieron la oportunidad de tomar decisiones firmes. Y en tercer lugar, estos muchachos confiaban en la voluntad de Dios, en que la voluntad de Dios rigiera sus vidas. Ahora, cuando ellos ejercieron su libre albedrío, lo hicieron con la seguridad de que su libre albedrío estaba alineado con la voluntad de Dios. Cuando tomaron decisiones sabiendo que las decisiones a veces nos pueden llevar a felices términos o a fracasar. Y cuando estos muchachos tomaron decisiones, se aseguraron primero de que sus decisiones fueran basados en la voluntad de Dios o en la confianza que ellos tenían en Dios. Una combinación, una conjugación de estos elementos: convicciones firmes, alinear su libre albedrío con la voluntad de Dios, tomar decisiones correctas y confiar tener confianza en Dios para que sus decisiones estuvieran sometidas bajo la voluntad de Dios, llevaron inevitablemente al triunfo de estos jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque eran muchachos intachables y sabios. Precisamente este perfil de liderazgo o de personas era lo que buscaba Nabucodonosor para gente que sirviera en el palacio. Buscó personas que fueran intachables, que fueran firmes, que fueran bien parecidos, jóvenes apuestos, sin ningún defecto. Y es curioso notar que precisamente este era el perfil que Dios buscaba para sus siervos en el Antiguo Testamento. De modo que hay como que Nabucodonosor como que tiene una aparente comparación con el Dios de Israel. Es interesante notar esto. Así que los muchachos, a pesar de que fueron probados en este capítulo 1, bajo una dieta, bajo el cambio de nombres, su fe fue probada. Ellos permanecieron firmes, sencillamente porque eran intachables y porque eran sabios, muchachos sabios. Estaban rodeados por una cultura contaminada, estaban rodeados por idolatría, superstición, mitos, mentiras, pero ellos se mantuvieron firmes. Y apreciados, déjenme decirles que hoy nosotros también estamos rodeados por todo tipo de supersticiones, creencias, mitos, etc. Hoy nuestro mundo está plagado por el secularismo, está plagado por el espiritismo disfrazado de muchas maneras, plagado por el sexualismo desmedido, plagado por el bombardeo de negativismo, fatalismo, etc. Pero la manera más efectiva de poder salir triunfantes de todo esto, de vencer al mundo, es pedirle a Dios sabiduría y ser firmes en nuestras convicciones. Finalmente llegó el día en que estos jóvenes fueron sometidos al examen que determinaría su idoneidad para servir en el palacio. Y cuando fueron sometidos, curiosamente, fueron encontrados 10 veces superiores al resto de los demás jóvenes que estaban bajo el mismo proceso. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la clave? La lección de esta semana nos da la clave. En primer lugar, Dios los bendijo con conocimiento, por eso eran superiores a los demás. En segundo lugar, Dios los dotó de inteligencia, por eso eran superiores a los demás. Y en tercer lugar, Dios los llenó de entendimiento. Quiere decir que todo el mérito y el crédito lo tiene Dios. Los muchachos sencillamente se alinearon con la voluntad de Dios, pero el mérito lo tiene el Dios eterno que está en los cielos. Por eso en Daniel capítulo 1 tenemos algunas lecciones que debemos incorporar a nuestra experiencia espiritual. La primera lección de esta semana es: Dios está al control. A pesar de que hoy día, en esta propia semana, hemos escuchado todo tipo de problemas alrededor del mundo,
incendios en California, en Australia, animales muriendo por decenas de miles, desastres naturales como en Puerto Rico, guerras y rumores de guerra, ataques en las escuelas, ataques terroristas, sembrando el terror en iglesias, todo tipo de desastres naturales. Nuestro mundo está envuelto en un caos, pero no debes olvidar esto: Dios está en el control. Dios controla todo, Dios controla la historia. En segundo lugar, Dios nos da sabiduría para que podamos sortear el ambiente hostil de nuestra cultura, si estamos viviendo un ambiente hostil. Así que de la misma manera que Dios les dio sabiduría a estos muchachos para brillar en medio de una cultura contaminada, Dios puede darnos sabiduría para que nosotros podamos brillar en medio de un mundo contaminado por tantas corrientes de filosofías extrañas y de mentiras. Y en tercer lugar, apreciados, Dios honra a quienes confían mediante la convicción interna y mediante un estilo de vida correcto. Así que de la misma manera que Dios bendijo a estos muchachos, que Dios honró a estos muchachos, haciéndolos superiores a los demás, Dios va a honrar a todo aquel que sea capaz de tener convicciones firmes internamente y de tener la capacidad de mostrar un estilo de vida correcto ante una sociedad que no lo muestra. Por eso esta semana yo espero que Dios te ayude, que Dios me ayude a incorporar estas lecciones a nuestra vivencia diaria. Recuerda que Dios está al control. No importa que tengas problemas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Tal vez estás enfrentando una crisis ahora mismo en tu familia, pero no olvides que Dios está en el control. Entrega a Dios tu voluntad, alinea tu voluntad con la de Dios, alinea tu libre albedrío con la voluntad de Dios, y Dios te va a demostrar cuán poderoso es Él. Nunca olvides que Dios está en el control. Hermano, nunca olvides que Dios da sabiduría. Tal vez eres un joven que está ahora mismo enfrentando exámenes en la universidad. Dios te va a dar sabiduría. Ponlo a Él en primer lugar. Tal vez no sabes cómo educar a tus hijos. Tal vez estás enfrentando una crisis ahora mismo con tus hijos. Pide a Dios sabiduría, que Dios te va a dar sabiduría para indicarles, para guiarlos en un mundo de tanta confusión. Y Dios va a honrar tu vida si decides ponerlo a Él en primer lugar. Si tienes convicciones firmes en cuanto a tu fe. Por eso, te agradezco muchísimo por compartir esta lección y te pido por favor que la compartas con los demás. No te olvides de visitar nuestra página de Facebook y nuestra página también de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y comparte con otros. Dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal y comparte. Y dale a la campanita para que cada vez que yo suba un video te pueda llegar a ti la notificación y puedas compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga y te agradezco muchísimo por la oportunidad que me has dado de compartir la lección de esta semana con ustedes. Oremos. Querido Padre, te agradezco mucho por esta oportunidad. Te doy gracias porque honras a los que te honran. Te doy gracias porque siempre das sabiduría a tus hijos. Y te doy gracias porque estás al control de todo. Por eso, Señor, te suplico que estés al control de nuestra vida, que nos des la capacidad de alinear nuestro libre albedrío con tu voluntad. Y te pido que en esta semana nosotros salgamos victoriosos en un mundo de tanta derrota. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.